Podcast ITEPOL. Saludos, soy Cago de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Antonio Carrasco. Es jefe de la Policía Local de Alaquàs, un municipio de Valencia. Con Carrasco vamos a hablar sobre seguridad vial, concretamente sobre el delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas en la conducción. Es autor de varios artículos al respecto y ha realizado un extenso estudio sobre el derecho comparado, estableciendo unas conclusiones bastante interesantes que irá explicando en la entrevista sobre las tasas objetivas en materia de drogas. Y antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero que para nosotros es de gran importancia. Es comentar el audio tanto en iVoox, iTunes u otras plataformas, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Carrasco. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy agradecido. Pues nada, lo primero, por parte de ITEPOL, muchas gracias por tu A tiempo, vosotros. que sé que ahora estás bastante liado. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una materia que nos gusta bastante, que es la seguridad vial, sobre todo los delitos contra la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas. Y nada, pero antes de meternos en materia, una breve presentación para nuestros oyentes. Pues soy Antonio Carrasco, como bien has dicho, comisario de Alaquàs. Llevo ya 14 años siendo profesor colaborador del IVASPE en materia de tráfico. Y luego también a nivel académico, pues aparte de Derecho y Criminología, pues digamos que lo que es el posgrado siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque pues, como policía local, nuestra razón de ser siempre ha sido, nuestros orígenes, el tráfico. Entonces, pues todo lo que ha sido el posgrado, tanto en máster como en el doctorado que acabamos de acabar, pues me he centrado en lo que es el estudio de los delitos contra la seguridad vial. Pues nada, esa es la materia la que vamos a tratar hoy, bastante interesante. Y en Ujú. esos delitos de la seguridad vial, una breve reseña sobre esos delitos en el Código Penal. Pues son los delitos estrella, Carlos, porque si el Código Penal tiene 616 artículos, solo 7 artículos concentran más del 40% de los procedimientos penales en nuestro país. Es decir, si unimos los delitos contra la seguridad vial y la violencia intrafamiliar, tenemos el sota caballo rey de lo que es un juzgado de lo penal en el día a día de sus causas. En España siempre el delincuente prototípico o el que estadísticamente siempre ha representado mayor criminalidad en España siempre ha sido el delincuente patrimonial a lo largo de todos los códigos penales de nuestra historia, pero a raíz del Código Penal del 95, del Código Penal de la Democracia, sobre todo a partir del 2003 y del 2004, con las modificaciones que hubo tanto en violencia de género como en delitos contra la seguridad vial, son, bueno, y lo dicen las memorias de Fiscalía todos los años, son el delito estrella, es el quesito más grande de los procedimientos penales. Luego trataremos más sobre esto y sobre todo hablaremos del derecho comparado de países de nuestro entorno. Pero ahora centrándonos en drogas. ¿Qué diferencia existe dentro del Código Penal, el 379.2, con la infracción administrativa de la ley de tráfico? Bueno, desde un punto de vista formal, la distinción es relativamente sencilla. Es decir, si un consumidor de drogas se pone al volante, a nivel administrativo, estamos hablando de que la mera presencia es merecedora de una represión administrativa y si está influenciado, sería penal. Pero si hacemos un análisis un poquito más en profundidad, nos damos cuenta de que el legislador español en el 2014 introdujo en el plano administrativo un modelo de represión administrativo que es la tolerancia cero, que digamos que está en un extremo de las opciones de política criminal, es decir, aunque no haya influencia, aunque el consumo haya sido hace 48, 72 horas, si la mera presencia, aunque sea residual en el organismo, conlleva una infracción administrativa. Y en cambio, en la dicotomía penal vemos que es al contrario. Hemos adoptado un modelo totalmente mucho más garantista. Entonces tenemos en el plano administrativo la opción de política criminal más represiva, que es la tolerancia cero. Y a nivel de penal, estamos hablando con el modelo sintomatológico, que es un modelo que, recordemos, por ineficaz han abandonado todos los países de nuestro entorno cultural occidental europeo.
Porque en materia de derecho penal, derecho comparado, nuestros países vecinos, ¿cómo lo llevan a cabo? Pues lo primero que llama la atención es que, bueno, a grandes rasgos, todos los países europeos compartimos lo que sería la estructura, el esqueleto de los delitos contra la seguridad vial, aunque luego cada uno tengamos sus peculiaridades. A mí me llama la atención dos aspectos. El primero es la represión de este tipo de conductas, es decir, prácticamente el 95% de los países europeos, las penas asociadas a los delitos contra la seguridad vial son bastante más severas, ¿eh? Son bastante más severas que las que regula nuestro ordenamiento jurídico nacional. Y luego, una segunda cuestión que se aprecia a simple vista, nada más que se hace una lectura por encima de los códigos penales de los grandes países europeos, es que ellos se percataron, porque el problema de la conducción de las drogas y vehículos no es un problema nuestro patrio, es un problema a nivel mundial. Todos los países tienen ese problema. Pero en Europa se dieron cuenta y el modelo sintomatológico lo entendieron como un modelo poco eficaz para reprender este tipo de conductas. Todos los países europeos se dieron cuenta de que tienen un altísimo porcentaje de fallecidos en la carretera con porcentajes de droga en las autopsias y decidieron actuar. Y todo lo que es el mundo anglosajón, el mundo nórdico, menos los países latinos, digamos, menos España, Portugal, Italia, todos modificaron, y hace bastantes años, dicho sea de paso, el Código Penal. Y al igual que introdujeron una tasa objetiva para el alcohol, que nosotros lo hicimos en el 2007, también a imagen y semejanza de Europa, ellos desde el 2011-2012, con países pioneros como Noruega, Irlanda, Reino Unido, han establecido tasas objetivas para las principales drogas de consumo en la carretera y con muy buenos resultados, ¿eh? Con muy buenos resultados porque en todos los países, desde que se modificó el Código Penal, tras las pertinentes reuniones de expertos y comités previos que justificaban y daban validez a esas modificaciones, han tenido muy buenos resultados. Esas son las dos grandes diferencias que se observan. Sí, porque aquí en España, desde la modificación de los delitos contra la seguridad vial que se estableció en las tasas objetivas, sí que podemos decir que en más de una década ha descendido los positivos en alcohol, pero sí que estamos viendo que las estadísticas en tema de consumo de drogas no dejan de crecer. Y a lo mejor podría ser una forma de evitarlo. No, pero es que además lo peor es que somos conscientes de ellos. Porque, de hecho, la estrategia de seguridad vial española, tanto la del 2001 como la del 2011, se centran mucho en la represión del alcohol al volante. Es decir, y se persigue que menos de un 1% de los conductores españoles den positivo en alcohol. Y lo hemos conseguido. A día de hoy, cada 100 controles de alcoholemia hay menos de un 1% que son positivos. Sin embargo, y la última estrategia de seguridad vial española del 2011-2020 dice, parece que nos hemos olvidado de otro tipo de consumidores de sustancias, como son las drogas, y reconoce que ha habido una migración de conductores, por ejemplo, de ocio nocturno, que ante la gran presión que se ha hecho a todos los medios contra el alcohol, pues han migrado y en vez de alcohol son consumidores de drogas. Y eso se observa tanto en las prevalencias de consumo publicadas en distintas memorias como en las autopsias a conductores fallecidos. Es decir, ha habido una migración del consumidor de sustancias psicoactivas del alcohol a las drogas. Y hemos tenido mucha presión sobre el alcohol, pero parece que se nos ha olvidado otro colectivo. Entonces, hemos bajado mucho en alcohol, pero los positivos y cualquier policía local que nos escuche, Guardia Civil en materia de tráfico, que haga controles habitualmente, es consciente de ello. Es decir, por cada positivo en alcohol que tenemos a día de hoy, fácil tenemos 4 o 5 positivos de drogas en un control de tráfico de carretera cualquiera. Sí, además, si no recuerdo mal, creo que eran unas 46.000 procedimientos penales y de esos 46.000 creo que eran unos 30 o 40 que se tramitaban solo por el tema de drogas. O sea que... No, sí, el fiscal Bartolomé Vargas, recientemente jubilado y que hizo una gran labor en materia de tráfico en nuestro país, lo publicó, creo que en 2011-2012 en El País. El titular de la entrevista es los conductores drogados en España gozan de impunidad, porque las estadísticas de Fiscalía reflejaban que de aproximadamente 46.000 procedimientos penales incoados en nuestro país por el 379 del Código Penal, apenas 20, si no me falla la memoria, eran por drogas y 45.980 eran por alcohol.
Y cuando tú estás en la carretera y ves que hay mucho más consumidor de droga que consumidor de alcohol, ahí hay una cifra negra que se nos está escapando. Exacto. Todos sabemos que los policías, para poder realizar la prueba de detección de drogas, tienen que pasar un curso previo, ¿no? Que debe estar homologado, avalado por el Ministerio del Interior, por las comunidades autónomas. Eh, pero ¿es difícil o crees que sería complicado ver esa sintomatología en un conductor en materia de drogas? Así como en alcohol podemos estar más familiarizados. ¿Cuál sería esa sintomatología para un conductor que va bajo la influencia de algún tipo de droga? Pues a fin de cuentas, yo siempre digo lo mismo, la formación es la clave. Y difícil no es, porque el alcohol médicamente y técnicamente es una droga. Entonces, si ya lo hacemos con una droga, que es el alcohol, ¿por qué no hacerlo con otras drogas? Es decir, y además, el perfil de consumidores que hay en España nos lo pone aún más fácil, porque drogas hay miles. Y al final no se le puede exigir a un policía local que conozca los efectos concretos de 1000 drogas distintas. Pero es que el 95% de los positivos en nuestro país en drogas son solo dos sustancias: THC, cannabis marihuana y cocaína. Entonces, simplemente profundizando un poquito en materia de formación, y eso sí que me gustaría, cuando hacemos una acta sintomatológica, no limitarnos a marcar la X, el casillero, sino en observaciones desarrollar un poquito más cómo a través de esa formación previa a los policías, por ejemplo, si yo sé que el THC, si yo sé que el cannabis es un inhibidor de la saliva y trato de hacerle la prueba y veo que el señor no saliva, que es el problema que tenemos cuando le hacemos un drogotest a un consumidor de THC, eso en observaciones lo podemos hacer reseñar. Si yo sé que el THC es un vasodilatador y yo sé que el vasodilatador lo que provoca es que los pequeños capilares de la esclerótica se rompan, y el señor tiene los ojos rojos, pues eso en observaciones lo debo de hacer constar. Si yo sé que la cocaína es un excitador del sistema nervioso central y produce taquicardias y el señor tiene taquicardia, eso lo debo hacer constar, porque a fin de cuentas, su señoría después en el procedimiento penal, como tiene la libre valoración de la prueba, pues no es lo mismo una X que una X explicada. Exacto. Así es, porque además muchas veces se ha ido a declarar en un delito contra la seguridad vial, o sea, en materia de alcohol, te pregunta, la defensa de suele preguntar que si sabemos lo que son los ojos brillantes y sabemos explicar lo que es una voz pastosa, o sea, que no queda con el solo marcar la X, sino saber esos conceptos. Exacto, a fin de cuentas somos policías y, por ejemplo, un policía que trabaja en una brigada de robos, de patrimonio, sabe perfectamente qué útiles, los ganchos, las tronchas, todo lo que lleva una persona que, por ejemplo, se dedica a ejercer, a hacer robos profesionales. Lo sabe, porque se dedica a eso. Entonces nosotros, si somos policía judicial del tráfico, debemos de saber a qué nos enfrentamos, qué es lo que tenemos que ver. Es decir, cierta especialización, que además conllevará que los procedimientos penales lleguen a buen puerto. Porque, bueno, no nos pasa como el 384, la conducción sin carnet, que es un delito que provoca muchísimas soluciones, pero el 379, pues ya le digo, no es lo mismo marcar 2X que saber lo que se marca y explicar el porqué. Que a fin de cuentas, ya le digo, son las dos principales sustancias de abuso, es el cannabis y la cocaína. No hace falta saber 1000 drogas, los 1000 efectos distintos que pueda haber. Y eso a nosotros nos facilita mucho la función. Sí, porque además hoy en día opiáceos y anfetamina, normalmente anfetamina suele ir con algún otro tipo de sustancia y opiáceos es muy complicado, ¿no? Hay mucha gente, hay algo residual, ¿no? que consume ese tipo de sustancias. Afortunadamente. El tema de los drogotes, vamos a hablar un poquito. Los indiciarios. ¿Miden los mismos nanogramos en saliva? ¿Se utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad los mismos? Bueno, ahí abres una beta importante de dinámica de diálogo, porque, a ver, yo creo que para empezar esto en el 2014, como empezamos, bien, porque había que empezar. Vale. Pero vamos ya de camino a 10 años y seguimos igual que en el 2014. Es decir, no es lo mismo, a ver, todos los drogotes sí que comparten una fiabilidad muy amplia. Es decir, normalmente tenemos pocos falsos positivos. Es decir, normalmente si un drogotest indiciario nos suele marcar que es positivo, el laboratorio suele confirmar. Pero el problema al cual me refiero es que después de 10 años ya
con una regulación en materia de drogas en nuestras carreteras, pues sería bastante importante, por ejemplo, establecer unos límites mínimos homogéneos. Es decir, porque es curioso, y esto que te voy a contar es totalmente verídico. Un conductor que se haya fumado un peta, por hablar en plata, en una población puede dar positivo y en otra dar negativo. ¿Por qué? Pues porque utilizan un detector distinto y cada detector distinto pues tiene un nivel de corte distinto. Es decir, si esa persona tiene mucha concentración, da igual porque todos los drogotes lo van a detectar. Pero si una persona, por ejemplo, tiene una concentración, pues, digamos, baja, pues yo, por ejemplo, el drogotest que utilizamos en nuestra población, pues tiene un nivel de corte de 10 nanogramos por mililitro, perdón, de THC. Es decir, si una persona tiene una concentración inferior a 10, no lo detecta. Y si tiene una concentración superior a 10, es un positivo. Pero, por ejemplo, la Guardia Civil utiliza el ALERE, el Delta Sierra, el DDS. Y la concentración es 25. Entonces, si un señor da por debajo de 25, sale negativo. Entonces, un señor que circule con 17 nanogramos por mililitro, a mí me va a dar positivo y a ellos les va a dar negativo. Eso no tiene sentido. Habría que establecer unos niveles de corte homogéneos a todos los niveles, tanto los de detección como luego el positivo en el laboratorio. Porque luego cada laboratorio también puede establecer unos criterios distintos. Incluso un laboratorio privado para un laboratorio privado puede ser positivo una concentración X y para un hospital público que trabajan con otras concentraciones puede ser negativo. Y al final el resultado es el mismo. Eso es un sinsentido. Sí, además podemos hablar de incluso una inseguridad jurídica, ¿no? También para el ciudadano que la administración debería de respetar. Sí, yo, a fin de cuentas, al principio cuando empezamos teníamos un problema grave y había que empezar. Entonces, pues bueno, pues nos lanzamos y empezamos. Pero es que ya han pasado 9 años y estas cosas, pues ya, además, la literatura es bastante extensa en relación la literatura específica es bastante extensa en relación a estos problemas. Es decir, hace falta regularlos. También es verdad que hay un perfil de conductores de cierta edad, ¿no? De ocio que comentábamos, que suelen mezclar varias drogas o incluso también consumir alcohol, lo que se conoce como el policonsumo. ¿Eso aumenta o decrece lo que es el riesgo de la conducción? Pues ese es un problema muy, muy, muy grave, el tema de los policonsumos. ¿Por qué? Porque provocan sinergias en los efectos. Es decir, y además no son sinergias que suman, son sinergias que multiplican. Es decir, yo en principio cuando empecé a estudiar los delitos contra la seguridad vial y empecé a ver cómo en Europa los códigos penales trataban las tasas objetivas de drogas y empecé a leer un poquito sobre el tema, en un principio no me di cuenta, pero cuando profundizas en la materia te das cuenta, y baste, por ejemplo, hay un proyecto bastante importante que fue el pionero en Europa, que fue el proyecto Druid, que ya lo decía y alertaba de los peligros del policonsumo. Es decir, puede ser muchísimo más peligroso para la conducción y esto está demostrado en estudios científicos donde gente conduce simuladores de conducción y se somete voluntariamente a ingestas de placebos o de THC y alcohol. Está demostrado científica, empírica y reiteradamente que los policonsumos no suman, multiplican y no hablamos de por 1 o por 2. Podemos estar hablando de multiplicar hasta por 200 los riesgos de un accidente con heridos en la seguridad vial. Es decir, una persona, por ejemplo, puede ser muchísimo más peligrosa si consume alcohol y cannabis que si consume, aunque sea en pocas cantidades, que si consume cannabis y alcohol aisladamente. Y de hecho hay algunos países como Francia que el Código Penal reprende específicamente como un tipo agravado el policonsumo de sustancias. Porque a fin de cuentas, el principio de antijuricidad, pues no es lo mismo, oiga, no es lo mismo usted que ponga en peligro la circulación, vamos a decir, a un nivel 1, que usted ponga en peligro la seguridad vial a un nivel por 200. Yo a usted no le puedo poner la misma pena. Entonces, ¿considerarías, por ejemplo, en un delito contra la seguridad vial que una tasa superior a 0,60 de alcohol también se tenga que hacer a esa persona el test de detención de drogas y esperar al positivo del laboratorio para así el juzgado que consideren si tienen que incrementar la pena o no? Sí, de hecho, bueno, las instrucciones de la DGT nos lo marcan. En principio, la obligación de hacer las 2 pruebas y aparte, a día de hoy, sí que es verdad que el legislador, no el juzgador, sí que tiene la opción
A fin de cuentas tiene un abanico de penas del 379 de 3 a 6 meses y puede valorar las circunstancias agravantes. Pero a mí que me gusta siempre que llega alguna sentencia de mi partido judicial, de un delito contra la seguridad vial o de cualquier otro compañero o cualquier sentencia que se publica, de leerla, al final siempre se aplica el mismo tipo básico. Y el peligro no es el mismo. En derecho penal se tiene que castigar tanto el resultado como la acción. Y aquí muchas veces se está penando únicamente el resultado. Es decir, si ha habido un accidente, pues sí, pues se mete más pena. Ponemos unas penas más elevadas, pero el desvalor de la acción, está el desvalor de la acción y el desvalor del resultado, perdona que no me salían los términos exactos, el desvalor de la acción también hay que tenerlo en cuenta a la hora de baremar. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo jugar a la ruleta rusa con una bala en el cargador que con 5. Y estos señores llevan 5 balas en el cargador, en el tambor del revólver. Entonces, para mí no es lo mismo. Sí, y además no tenemos que olvidar que la mayoría de delitos contra la seguridad vial son de peligro, ya sea abstracto o concreto, son delitos de peligro. Efectivamente. Bueno, ahora, por ejemplo, imagínate, Carrajo, con los conocimientos que tienes, los estudios que tienes detrás. Ahora te dicen, vas a ser fiscal en materia de seguridad vial. ¿Qué modificación o qué recomendaciones llevarías a cabo en relación al tema de drogas? Pues mira, justamente cuando acabemos la tesis, le envié una copia al actual fiscal de sala del Tribunal Supremo de Seguridad Vial. Y además me hizo bastante ilusión porque no me contestaron con un mail, me contestaron con una carta manuscrita, esas cosas que se han perdido, que dices, hombre, esto parece que siempre se han tomado en serio un poquito el tema, no te responden con un mail de recibido, gracias. Pues a día de hoy, si fuera fiscal, como ahora que soy comisario, haría exactamente lo mismo que he hecho, que ha sido remitirlo al fiscal jefe en materia de seguridad vial, que me contestó que consideraba que era una opción interesante y que se iba a estudiar. Yo, sinceramente, si observamos desde el 2003-2004, que fue cuando empezamos a despertar en materia de accidentes de tráfico en España y en Europa, y vemos la línea de fallecidos en nuestras carreteras, vemos que del 2004-2005 hasta el 2012-2013 hemos bajado mucho, mucho, afortunadamente, y eso gracias también al trabajo de la policía a pie de calle, mucho las víctimas en accidentes de tráfico. Antes estábamos hablando de 5.400 fallecidos al año. A día de hoy estamos en menos de 2.000. Pero al igual que hay una curva muy pronunciada, que puede ser debida a la instauración del permiso de puntos, a la modificación del Código Penal con la 15/2007, al aumento de la represión de este tipo de sustancias, porque había antes delitos contra la seguridad vial que era un antiguo arresto domiciliario, lo que es a día de hoy una localización permanente. Es decir, a día de hoy implican penas de prisión. Pues sí que hemos conseguido, y yo entiendo que hay una concatenación lógica entre esas medidas y una bajada, pero llevamos desde el 2000, usted sabría concretar, 2013, 2014, 2015, una lateralidad de 10 años, que vamos ya para 10 años, donde no somos capaces de volver a romper hacia abajo, de doblegar la curva. O sea, tan famosa frase que hemos escuchado con el COVID tantas veces de doblegar la curva del COVID, pues doblegar la curva de los fallecidos en España en accidentes de tráfico, que además siempre me gusta recordar que los fallecidos por accidente de tráfico podemos ser cualquiera de nosotros. Es decir, tú, yo, nuestros hijos, nuestro vecino, porque un conductor drogado puede atropellar a cualquiera. En la conducción no vamos solos. Pues yo creo que donde hay que apuntar ahora mismo es en la mejor represión de la conducción de drogas al volante. El derecho está claro que siempre va por detrás de la sociedad, pero es que aquí va muy por detrás. Va muy por detrás. Es decir, nosotros siempre, a nivel de derecho, siempre nos hemos copiado de Europa. Y luego Latinoamérica de nosotros. Pero estamos tardando mucho en copiar este tema, ¿eh? Sí, hablabas del tema de estadísticas, a ver si lo pronuncio bien. El Instituto Nacional de Toxicología creo que lleva una estadística, ¿no?, sobre conductores fallecidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto que hacen las pruebas y que han resultado en materia? Sí, pues que no hace falta ser
un doctor para darse cuenta del problema que tenemos en las carreteras, porque en el 2003, por ejemplo, teníamos un 9% de conductores muertos en accidente de tráfico que habían consumido drogas, y en el 2019, por ejemplo, teníamos un 44%. Hostia, algo ha pasado ahí, ¿no? De un 9 a un 44%, pues si el 44% de los fallecidos en accidente de tráfico a los que se les ha hecho autopsia en nuestro país dan positivo en droga, si es que es evidente dónde está el problema. Es evidente que la mitad del quesito está en el problema de las drogas en la conducción. Centrémonos en ello. Y además, es que el mismo problema que he tenido yo lo ha tenido mi vecino, lo ha tenido Francia, lo ha tenido el Reino Unido, lo ha tenido todos los países. Y todos, Australia, los distintos estados federales de Estados Unidos, todos han tenido el mismo problema que nosotros. Un aumento de conductores consumidores de drogas al volante. Y todos han abandonado el modelo sintomatológico. Luego ya cada uno en base a ejerce una política criminal distinta. O sea, he habido gente que ha establecido también una tolerancia cero a nivel penal, igual que nosotros la tenemos a nivel administrativo. Hay gente que ha establecido un modelo de peligro con tasas donde a partir de determinada tasa reprende penalmente el posible peligro de que esa persona cree un accidente, es decir, con unas tasas objetivas muy bajitas, y luego tenemos otros modelos con unas tasas objetivas, pues como nosotros con el alcohol, es decir, no se castiga el peligro, sino se castiga la certeza de que con esa concentración objetiva de droga en la sangre ese señor es un peligro y está influenciado. Es decir, cada uno ha elegido una opción más o menos represiva, pero todos han hecho algo, menos Portugal, España e Italia, los países latinos. Sobre esa tasa que estabas hablando en materia de drogas, ¿cuál sería más o menos la que sería conveniente poder aplicar? Hay bastantes estudios, porque siempre los primeros detractores en la materia decían, no, es que el alcohol sí que estaba estudiado, es una droga con una toxicocinética muy fácil, que permite saber enseguida si está afectado o no. Bueno, ese argumento era válido hace muchos años, muchos años. Hay muchísima literatura científica, estudios, sobre todo con con las principales drogas. Que el problema que tenemos en España es el consumo de THC, de cannabis de marihuana y cocaína. Está muy trillado a nivel de literatura científica. Hay cientos de estudios y de metaanálisis que confirman que a partir de determinadas tasas hay una influencia cierta en la persona del conductor. Por ejemplo, en materia de cannabis, que como es una droga blanda y está permitida ya en varios estados y países del mundo, hay mucha bibliografía al respecto. Hay muchos estudios científicos que nos hablan de que, por ejemplo, a partir de 2 nanogramos, esa persona ya puede ser un peligro para la seguridad vial, y a partir de 5 nanogramos en sangre, esa persona se constata que está influenciada para la conducción. De hecho, en los simuladores de conducción tienen muchos más accidentes, se salen mucho más del carril, tienen unos tiempos de reacción muchísimo más lentos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a partir de 5 nanogramos en THC podría ser una tasa objetiva en materia penal. Sí, además, pero no porque lo diga yo, es que los distintos estudios científicos que avalan las reformas penales en los países de nuestro entorno jurídico occidental lo han determinado así. Dicen, a partir de esta tasa, todos, sea consumidor ocasional o consumidor diario de este tipo de sustancias, a partir de 5 nanogramos está afectado. Hay sintomatología, y aparte, evitaríamos incongruencias como las que ya nos pasaban a nosotros en materia de alcohol. En materia de alcohol, antes de que tuviéramos una tasa objetiva, había conductores que con 1,30 he visto yo una sentencia de un conductor absuelto porque no estaba acreditada la influencia. Y bueno, pues yo he chupado un poquito de calle. Y yo a partir de 0,60 ya los veo bastante doblados, ¿eh? Entonces te evitarías incongruencias de ese tipo y de ese aspecto. O al menos aperturar un procedimiento penal bajo los principios de realidad e inmediación y que se demostrara, porque habría indicios, que se demostrara la culpabilidad o no en ese caso de ese conductor. Vale, en THC has comentado 5 nanogramos por mililitro en sangre y en cocaína, por ejemplo. Cocaína, si no me falla la memoria, creo que estábamos hablando también de unas concentraciones en torno a los 10, si no me falla la memoria. 10 nanogramos también, sí. Vale. Y ahora, por ejemplo, si igual que en alcohol te dicen, bueno, ¿y eso cuántas cervezas son, no? Pues ahora, por ejemplo, te diría uno, ¿y cuántas rayas sería eso, no? Pues La siguiente pregunta.
Pues hay una cosa que es curiosa, pues pasa por ejemplo con el cannabis, porque es que a lo mejor una persona antes, y cuando te digo antes te puedo hablar de a lo mejor hace 15 o 20 años, pues a lo mejor para dar positivo necesitaba fumar 3 o 4 porros. Pero como ha habido tanta manipulación genética en la plantación de la marihuana, centrándose siempre en obtener esquejes para hacer plantaciones con una mayor concentración, pues a día de hoy el problema es que con un porro a lo mejor ya das positivo, cuando antes necesitabas 3 o 4, porque tiene una concentración muy superior a la que teníamos previamente. Curioso. Antes has comentado que tanto Guardia Civil como agentes de policía, encargados de la vigilancia del tráfico, que hacen este tipo de pruebas en la conducción. Pero si nos vamos a la estadística de la DGT, las pruebas realizadas o sea, solo se contabilizan las que vienen hechas por la Guardia Civil. ¿Sabes si esto es por algún porqué o porque igual que contabilizan las de alcohol, también se podrían contabilizar las de drogas? Sí, no, bueno, en principio ellos siempre suelen sacar los balances anuales de estadística, siempre suelen sacar primero los datos suyos. ¿Por qué? Porque los tienen de primera mano. Y Guardia Civil al final es única y trina, es decir, solo hay un cuerpo, y policías locales, pues bueno, hay más de 8.000 municipios en España. No todos cargan los datos en arena, no todos cargamos los datos en tiempo y forma. Y es más difícil ponerse de acuerdo. Yo me acuerdo la última reunión que tuve con la jefa provincial de tráfico y dices que con Guardia Civil hablo con uno y para hablar con ustedes tengo que hablar con 50. Entonces, sí, eso a lo mejor a nivel de coordinación de la Generalitat, a través del IBASPER, a lo mejor se podría tratar. No estaría de más que se Ahí lo tratara. dejamos. Ahí lo Y dejamos. para finalizar, a corto plazo, ¿qué medidas podría tomar España para reducir esa siniestralidad que antes hablamos? Sí, pues dos apuntes sencillos. Resumiendo muy mucho, yo creo que reevaluar el Código Penal el 379.2 en materia de drogas. En materia de alcohol lo hemos hecho muy bien. Copiemos lo que hemos hecho bien y evaluemos si funciona. Todo el mundo lo está haciendo y a todo el mundo le está funcionando. Es decir, todos los vectores nos indican que la dirección correcta sería abandonar el modelo sintomatológico en materia penal, en materia de consumo de drogas y pues cambiarlo bien por un modelo de tolerancia cero o bien por un delito de tasas objetivos. Y en segundo lugar, debido a la antijudicialidad de las conductas, yo crearía un subtipo agravado de los policonsumos. Los policonsumos de drogas, porque además es patente en cualquier titular de periódico cuando hay un accidente, a lo mejor con víctimas, y no son tan raras. Conductor da positivo a todo lo detectable en los drogotests. ¿Por qué? Porque está demostrado. Es decir, da igual que mezcles alcohol con cannabis, alcohol con cocaína, cannabis con cocaína, anfetaminas con alcohol. Todo siempre hay una sinergia y es multiplicadora del riesgo. Entonces no podemos castigar, hay que castigar el desvalor del resultado y el desvalor de la acción también. Pues sé que ha dicho, además, esta misma respuesta más o menos similar, además sé que lo conoces, estaba en feria, que también lo tuvimos aquí hablando más o menos sobre este tema. Y él Buena decía profesional. eso, que el siguiente paso en infracción administrativa sería sancionar con más cantidad el tema del policonsumo, aquel que daba positivo en más de una droga. Pues nada, Carrasco, por la parte de ITEPOL, muchas gracias A por tus vosotros. conocimientos, por querer compartirlos con nosotros y con nuestra audiencia. Así que un saludo fuerte, muchas gracias. Nada, para lo que necesitéis. Muy agradecido, de verdad. Hasta Un luego. abrazo.